¿Quién era Tamar y Judá? Tamar fue una figura bíblica que aparece en el libro de Génesis. Fue la nuera de Judá y la madre de los gemelos Fares y Sara. Bienvenidos a una tarde con Dios. Génesis 38, versículo 1 al 5 dice: Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó a su nombre Selá. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Veamos también quién era Judá. Ya miramos que era el suegro de Tamar. Pero ¿cuál fue su primer error? La historia cuenta que los cananeos y los israelitas eran enemigos. ¿Por qué? Porque vivían en parte de la tierra prometida que Dios les daría a los israelitas. Dios mandó a Josué y su ejército para que destruyeran 7 naciones más fuertes que ellos, y entre ellos estaban los cananeos. Dios los entregaría a los israelitas en sus manos para destruirlos y quedarse con sus territorios. Era la promesa de Dios. Y Dios quería que fueran exterminados, porque sus pecados eran terribles y hacían prácticas abominables. En pocas palabras, ignoraban a Dios y tenían sus propios dioses. Y por eso Dios les prohibió a los israelitas no hacer ningún pacto con ellos, prohibiendo contraer matrimonio con las personas de esas naciones. Esto lo encuentras en el libro de Deuteronomio capítulo 7. Búscalo para que mires lo enojado que estaba Dios con ellos, para que miren cómo nuestro Dios de amor también es un Dios de justicia. Judá sabía que Dios les había ordenado que no contrajeran matrimonio con esas personas. Y ahí va Judá, pensando que no pasa nada. Así piensan muchos. Creen que si roban o cometen algún delito o cometen cualquier pecado y si nadie los ve, dicen no pasa nada. Se olvidan de que Dios todo lo ve, que no podemos hacer ningún pecado oculto sin que Él se dé cuenta. Es más, no necesitamos la acción del pecado para que Él lo sepa. Con el simple hecho de pensarlo, Él ya lo sabe. Somos hechura suya. ¿Cómo no nos va a conocer? Entonces, ¿qué pasó? Judá se apartó de sus hermanos, de su familia, y al lugar donde se fue, encontró una mujer cananea. ¿Y qué les había advertido Dios? No se casen con ellas porque los alejarán de mí. Pero Judá ignoró el consejo. Se casó y dice la historia que tuvieron 3 hijos, Onán y Sela. Los niños crecían. ¿Y qué les inculcaban sus padres? La madre les inculcaba sus creencias y su padre
otras creencias diferentes. Creo que han de haber crecido traumados. Tal vez se hicieron ateos, porque no sabían a quién prestar atención o quién decía la verdad. Creo que no solo Judá se alejó de sus hermanos, sino también de Dios. Y sus hijos fueron por el mal camino. Su hijo llegó a la edad adulta y Judá, su padre, le consiguió una esposa. Así era la tradición. Su nombre era Tamar, que también se dice que era cananea. Como sea, el caso que a Dios no le agradó el comportamiento de y Dios le quitó la vida. Así dice Génesis 38, versículos 6 al 7. Entonces Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Pero el primogénito de Judá era malvado ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. En aquel tiempo, ellos tenían una ley que si en un matrimonio el esposo moría y no dejaba hijos, y si tenía hermanos, yo creo que solteros, ¿verdad? Un hermano se tenía que casar con su cuñada para que el fallecido tuviera descendencia. Entonces tenía dos hermanos, Onán y Sela. Y Onán era el que seguía. Y Judá, el papá, le dice: hijo, ni modo, te toca cumplir con la ley. Cásate con Tamar, tu cuñada, para que tu hermano tenga descendencia. Génesis 38, versículo 9. Entonces Judá dijo a Onán: cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Así le darás descendencia a tu hermano. Pero Onán sabía que el hijo que nacería no sería reconocido como suyo. Por eso cada vez que tenía relaciones con ella, vertía en tierra y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Esta conducta ofendió mucho al Señor, así que también a él le quitó la vida. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: quédate como viuda en la casa de tu padre, hasta que mi hijo Sela tenga edad para casarse. Pero en realidad Judá pensaba que Sela podría morirse, lo mismo que sus hermanos. Así que Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Aquí miramos que Onán también muere. ¿Esto es casualidad o justicia? Esa familia estaba corrompida. Me imagino sus pleitos. Judá diciendo a su esposa: vas a adorar a mi Dios viviente. Y su esposa diciendo: no, tú vas a adorar a mis dioses. Y Judá diciendo: no, tú vas a adorar al único Dios que tenemos. Y su esposa diciendo: no, tú vas a adorar a mis dioses o dormirás en cama separada. Y Judá diciendo a su esposa: está bien, ¿cómo se llaman tus dioses, pues? Por eso Dios nos advierte a todos: no se casen con yugos desiguales. Bueno, el caso es que murió Onán, pero queda Sela. La obligación de Judá era dárselo en matrimonio a Tamar, pero pensaba: este también se me va a morir. Y ante esta situación, cualquier padre se entristece. Pero era una ley que tenía que cumplir. Judá tenía miedo que muriera su tercer hijo, y tenía una excusa para no darlo a Tamar, pues el hijo todavía era menor de edad. Y le dice a Tamar: vete a vivir a la casa de tu padre,
mientras crece mi hijo. Aquí comete otro error. Decirle eso y correrla es lo mismo. Si Tamar ya era de su familia y no ha cometido un delito, ella no mató a sus hijos. Creo que él los estaba matando con su desobediencia y malas acciones. Tamar está triste, se le han muerto 2 maridos. Está indefensa. Su suegro la manda con sus padres, mientras el cuñado crece, para que se lo den en matrimonio. Y Tamar no es libre de casarse con otro. Pero pareciera que para el cuñado se detuvo el tiempo, porque pasaron los años y Judá, el suegro, no le decía nada a Tamar. Entonces Tamar se empezó a desesperar. Tanto tiempo esperó, su hijo ya había crecido y ella se decía en sí: ¿cuándo me lo dará? Mi suegro no está cumpliendo con la ley. Tamar ha sido víctima. Se da cuenta que su suegro es injusto con ella. Y ella esperando, vestida de luto, tanto tiempo. Génesis 38, versículo 12 al 14 dice: Después de mucho tiempo murió la esposa de Judá, la hija de Suá. Al concluir el tiempo de duelo, Judá fue al pueblo de Timná para esquilar sus ovejas. Lo acompañó su amigo Hirá, el adulamita. Cuando Tamar se enteró de que su suegro se dirigía hacia Timná para esquilar sus ovejas, se quitó el vestido de viuda, se cubrió con un velo para que nadie la reconociera y se sentó a la entrada del pueblo de Enayín, que está en el camino a Timná. Esto lo hizo porque se dio cuenta de que Sela ya tenía edad de casarse y aún no se lo daban a ella por esposo. Tamar se da cuenta de que su suegro ha quedado viudo y piensa: ¿este hombre me va a dejar aquí viuda de por vida? Porque su hijo Sela ya creció, ya está listo para el matrimonio y no me lo ha dado. Algo tengo que hacer. Y se le prende el foco. Ahora que mi suegro viene a esquilar sus ovejas. Esquilar es cuando les cortan la lana a las borregas. Y Tamar dice: acá lo espero. Tamar tiene un plan. Ha tomado valor y se arriesga. Cuenta la historia que se quitó el vestido de luto y se cubrió el rostro con un velo para que nadie la reconociera. Y en la orilla del pueblo esperó a su suegro Judá. Y Génesis 38, versículo 15 al 19 dice: Cuando Judá la vio con el rostro cubierto, la tomó por una prostituta, no sabiendo que era su nuera. Se acercó a la orilla del camino y dijo: deja que me acueste contigo. ¿Qué me das si te digo que sí?, preguntó ella. Te mandaré uno de los cabritos de mi rebaño, respondió Judá. Está bien, respondió ella, pero déjame algo en garantía hasta que me lo mandes. ¿Qué prenda quieres que te deje?, preguntó Judá. Dame tu sello, tu cordón y el bastón que llevas en la mano, respondió Tamar. Judá se los entregó, se acostó con ella y la dejó embarazada. Cuando ella se levantó, se fue inmediatamente de allí, se quitó el velo y volvió a ponerse la ropa de viuda. Tamar no debe acostarse con otro hombre.
porque conforme a la Constitución, ella está comprometida con el último hijo de Judá. Y la mujer que se acuesta con otro se mete en un grave problema, porque los castigos eran muy crueles. Pero Tamar se arriesga con todo. Sabía con quién estaba tratando y cumplió su plan y fue muy inteligente. Le pidió prendas para su defensa. Esas eran pruebas contundentes y las guardó porque sabía que algo grave le sobrevendría cuando se le notara el embarazo. Y así fue. Judá cumplió con mandarle su pago, pero no la encontraron hasta que le creció su vientre. Pero Judá nunca se imaginó que había caído en su trampa. Génesis 38, 26 dice: Más tarde Judá envió el cabrito por medio de su amigo Adulamita para recuperar las prendas que había dejado con la mujer, pero su amigo no dio con ella. Entonces preguntó a la gente del lugar: ¿Dónde está la prostituta del santuario de Nayin, la que se sentaba junto al camino? Aquí nunca ha habido una prostituta, así le contestaron. El amigo regresó a donde estaba Judá y le dijo: No la pude encontrar. Además, la gente del lugar me informó que allí nunca había estado una prostituta como esa. Que se quede con las prendas, respondió Judá. No es cuestión de que hagamos el ridículo, pero que quede claro, yo le envié el cabrito y tú no la encontraste. Como 3 meses después informaron a Judá lo siguiente: tu nuera Tamar se ha prostituido y como resultado de sus andanzas ha quedado embarazada. Sáquenla y quémenla, exclamó Judá. Pero cuando la estaban sacando, ella mandó este mensaje a su suegro: el dueño de estas prendas fue quien me embarazó. A ver si reconoce usted de quién son este sello, el cordón del sello y este bastón. Judá lo reconoció y declaró: su conducta es más justa que la mía, pues yo no la di por esposa a mi hijo Sela, y no volvió a acostarse con ella. Tamar sufrió tanto como sufren muchas mujeres también hoy en día. Sufrió maltrato, viudez, injusticia, pero tuvo que sacar fuerzas y valentía para tomar la justicia en sus manos y arriesgarse a enfrentar hasta la muerte si era necesario. Por fin se enciende una luz en su camino. Su primer triunfo fue quedar embarazada, y segundo, que Judá reconociera sus errores y deshonestidad e injusticia. Por fin vuelve a brillar el sol para Tamar, y llegó el día de dar a luz. Dios no solo le dio un hijo, le dio 2. Tuvo mellizos. Sus nombres fueron Fares y Zera. Cuando leemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de leyes que tenían muy raras o muy terroríficas, como dice mi hijo Jeffrey, como lo de ojo por ojo y diente por diente. Era una ley de las más tremendas, pero también así era la maldad que había. Pero también es posible que regresen a esa ley, porque ya es tanta la maldad que hay en este mundo hoy en día, y esa ley que tenían de liberato, que si una mujer quedaba viuda, era obligatorio que el hermano se tenía que casar con ella. A mi ver, estaba mal esa ley, pero la idea de esa ley del leribato era que si las viudas quedaban sin hijos, tuvieran descendencia
para que la herencia siguiera en la familia y al mismo tiempo las viudas fueran protegidas y atendidas económicamente. Pero en esta época se nos hacen raras la forma en que se manejaban en aquel tiempo. Bueno, pues hasta el día de hoy, ahora en algunos países se manejan raros, como el comunismo, nos privan de la libertad. Pero sigamos con Judá y Tamar. Podemos mirar una familia corrompida, lejos del amor de Dios y cerca de la ira de Dios. Porque los hijos de Judá es evidente que murieron a causa de las consecuencias de sus pecados, porque todo pecado nos traerá consecuencia. Y si venimos a Dios y le pedimos perdón, Él nos perdona, pero la consecuencia la tenemos que pagar. Su palabra dice que nada de lo que hagamos quedará impune. Judá conoció a Dios y cuando se apartó de sus hermanos, también se apartó de Dios. Los dos hijos de Judá que murieron eran considerados malvados y fueron condenados a morir por sus malas acciones. ¿Y de quién aprendieron lo malo? Por eso tenemos que tener cuidado, porque nuestros hijos aprenden de nosotros como padres. Son buenos imitadores. Nosotros somos su ejemplo. Aunque es cierto que a veces cuando crecen se contaminan de los amigos y se nos desvían, pero tratemos de guiarlo lo mejor posible mientras estén con nosotros. Por otro lado, Tamar creció en tierra donde adoraban a los ídolos, y si bien sus acciones no fueron buenas, porque era culpable de fornicación y de engaños, así fue como obligó a Judá a darle lo que le correspondía por derecho, y por lo tanto se le consideró más justa que Judá, porque Judá también es culpable de haber cometido una inmoralidad sexual, también de haber mentido y abandonado a una viuda que buscó justicia. Y su acción no solo produce justicia para sí misma, sino que también salva la descendencia de su cuñado llamado Sela, porque ya no estaba obligado a casarse con ella. A pesar de que vivían en pecado, Dios no les quitó la vida, tuvo misericordia. Para que Dios permitiera la muerte de un pecador, tenía que ser muy desagradable lo que estaba haciendo. Recuerden también que Jesucristo perdonó a una mujer adúltera. Juan 8, versículo 3 al 11 dice: Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: Mujer,
¿Dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor. Jesús dijo: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Dios es misericordioso y podemos mirar que los pecados que hayamos cometido, Dios nos los puede perdonar y así podamos ser restaurados y redimidos, así como lo fue Tamar. ¿Qué significa redimir? Rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante un precio. Debemos agradecerle a Dios por mandar a su Hijo. Jesucristo nos remite, nos libera de la esclavitud de pecado y delitos. Él ha pagado el precio, un precio de muerte y muerte en la cruz. Hay esperanzas para nosotros como pecadores. Dios tarde o temprano nos confrontará con nuestro pecado, así como le sucedió a Judá cuando miró las prendas de garantía para su pago, reconoció su culpa. Así nos confrontará a nosotros y nos hará mirar la necesidad que tenemos de su perdón. Todos en algún tiempo tendremos problemas difíciles. Los problemas son parte de la vida. Son pruebas que tenemos que pasar mientras estemos en este mundo corrompido, lleno de maldad. Todos somos pecadores. A veces nosotros pecamos y a veces otros pecan contra nosotros. Pero Dios nos perdona. Pero también dice que nada de lo que hagamos quedará impune. Entre menos pequemos, mejor. Porque los pecados traen consecuencia que tendremos que pagar. Y cuidado con el karma. Recuerden que el perdón no anula la consecuencia. Ejemplo: si le robas a tu hermano, Dios te perdona el pecado por haber robado, mas no la deuda. Tienes que pagarla. Busquemos a Dios, pidamos a Él sabiduría para comprender cómo guiarnos en este mundo y no nos apartemos de Él, para que nos ayude a vivir una vida de acuerdo a su voluntad y no estar en conflictos como lo estaban Judá y Tamar. Una tarde con Dios es una producción por Fede Romero. La voz de hoy fue Manuel Romero. Música original por Fede Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia.